Bien, voy a explicar brevemente lo último que vimos, ¿sí? La idea era que ahora nosotros esa figura irregular no lo particionemos en 50 o en 60 rectángulos, sino en infinitos rectángulos. De esa manera reducís el excedente que tenés, ¿sí? Entonces, aplicás el límite cuando n tiene infinito. Es decir, ahora estás construyendo infinitos rectángulos, ¿sí? Es lo único que está cambiando. Entonces, observen lo que vamos a hacer. Llegaron hasta acá y dijeron, a esto le vamos a llamar integral. Les presento la integral. Algunos de ustedes han visto el tema de integrales muy brevemente y dirán, Isaías, estás en un error porque este no es, digamos, la integral. Yo nunca había visto esta expresión tan, digamos, extensa. Lo que ocurre es que cuando llegaron hasta acá, la expresión, digamos, es un poco pesada o extensa, escribirlo constantemente. Entonces hicieron el pequeño cambio, ¿sí? Dijeron, bueno, a mayúscula le vamos a representar de la siguiente manera. Toda esta parte que ustedes observan acá, límite de cuando n tiende a infinito, incluido con la sumatoria, es decir, con el sigma, ¿sí? A toda esta expresión que lo estoy encerrando de azul, lo vamos a cambiar por una S alargada. ¿En qué es una S alargada? Lo siguiente. Bien, ahora, lo que estoy remarcando en este instante, es decir, f evaluado en x sub y, va a ser la función. Ya no escribís el subíndice. Mirá que acá recién desaparece el subíndice, ¿sí? Ahora, el delta x sub y, el último, delta x sub y, lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar por un dx. Entonces, acá escribís dx. ¿Cómo se lee todo esto? La integral de f de x por el diferencial de x. Vuelvo a leer. Integral de f de x por el diferencial de x. Ya no lo mencionas como delta de x, ya cambió, es diferencial de x. ¿Sí? Bien. Esto es la integral. Para algunos que lo vieron, a excepción de aquellos que estén recursando la materia, porque los que ya lo cursaron han visto directamente la demostración. No sé si de esta manera u otra, pero me imagino algo muy similar. Y aquellos que lo vieron en el secundario, ya se les hace un poco más familiar este símbolo. ¿Sí? Nos vamos a olvidar de todo esto y a partir de ahora vamos a trabajar con este que está acá. Es la integral. La guía número 6, ustedes lo tienen, lo descargaron del campus, igual lo he compartido por el grupo, es el PDF que he subido en unos instantes. Es por eso que constantemente ustedes van a observar este símbolo. Ya no van a observar ustedes el límite cuando n tiene infinito de sumatoria, no, porque todo eso ha sido reducido a este símbolo que está acá. ¿Sí? Conclusión, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber o recordar? Es lo siguiente. Recordemos, a modo de conclusión, ¿qué es la integral? La integral es el área bajo la curva. ¿Sí? Voy a mostrar el gráfico. Si yo te pregunto en el examen final oral, ¿qué es la integral? Vos me tenés que responder, es el área bajo la curva. ¿Será que la curva es lo que está en negro acá? El área bajo la curva. Esa es la integral. ¿Cuál podría ser otra respuesta? Es la suma de infinitos rectángulos. Cualquiera de esas dos respuestas es válida si yo te preguntara qué es la integral.
¿sí? Eso es lo que quiero que tengan claro. Vos podés decir, es el área bajo la curva o la suma de infinitos rectángulos. Cada vez que nosotros resolvamos ejercicios de integrales es porque estamos calculando áreas. Ahora, si yo te pregunto, ¿por qué surgen las integrales? Escuchen bien cómo ha cambiado la pregunta, ¿eh? Anteriormente era, ¿qué es la integral? Ahora te pregunto, ¿por qué surgieron las integrales? ¿Por qué surgió? Vos podés decir, bueno, surgieron las integrales en base a las figuras irregulares, porque las figuras irregulares no tienen fórmula para encontrar su área. Al menos no de forma directa. Con que vos me digas que sirve para, ¿por qué surgió la integral? Surgió para encontrar el área de figuras irregulares. Listo, con eso alcanza. Esas tres cosas que acabo de mencionar es lo único que vos tenés que tener claro o repasar para el examen final oral. Yo no te voy a pedir construir infinitos rectángulos, no, eso no te voy a pedir. Pero obviamente te tengo que explicar todo esto, de dónde surgió la integral, para que ustedes tengan un concepto breve. ¿Sí? Obviamente hay mucho contenido teórico que estoy extrayendo de acá, de todo esto. Si vos lo querés reforzar, podés ver los videos del campus, etcétera. ¿Sí? Así que tengan claras esas tres cosas, ¿no? O esas dos preguntas. ¿Qué es la integral y por qué surgió la integral? Listo. Con eso es suficiente. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo por última vez. ¿Qué es la integral? Es el área bajo la curva o la suma de infinitos rectángulos. ¿Y por qué surgió la integral? Para calcular el área de figuras irregulares. Listo. Eso es lo único que tenés que, digamos, repasar, se podría decir. Ahora vamos a los ejercicios. Nos olvidamos de la parte teórica. Voy a mostrar algunos ejercicios. Perdón, voy a mostrar algunas fórmulas. Traten de tomarle una captura, por favor. Así vamos a avanzar porque voy a retirar y bueno, también voy a estar mostrando esta hoja constantemente, mencionando que estoy utilizando la fórmula 1, 2 o 3. Les voy a mostrar las fórmulas básicas de integrales. Si lo querés llamar como integrales por tabla, lo podés llamar integrales por tabla, porque algunas veces yo también lo menciono así. Lo podemos llamar integrales por tabla o integrales inmediatas, ¿sí? Integrales por tablas o integrales inmediatas. Lo puedes llamar de cualquiera de esas dos formas, no hay ningún problema. Voy a mostrar las otras fórmulas. Traten de tomarle una captura para poder avanzar. Bien, ahora vamos a resolver algunos ejemplos haciendo uso de estas fórmulas que les estoy mostrando. Observen que siempre aparece este símbolo, ese símbolo integral. Se dan cuenta que es mucho mejor escribir este símbolo que estar escribiendo constantemente el límite de cuando n tiene infinito, de la sumatoria de i igual a 1. Y también te olvidas de los subíndices, porque el subíndice a la mayoría le confunde. A mí también me confundía cuando yo empecé con todo esto. Después, con la práctica y todo lo demás, ya se te van aclarando muchas cosas. Vamos a resolver un ejercicio. Ejemplo número 1. ¿Qué sucede si yo te pido calcular la integral del diferencial de z? ¿Qué fórmula vas a utilizar? La fórmula número 1. ¿Qué nos dice la fórmula número 1? Nos dice lo siguiente. Si vos tenés la integral del diferencial de x, esto es igual a x más una constante. C es una constante. Nosotros no sabemos cuánto vale C, porque C puede tomar cualquier valor, ¿sí? La mayoría se pregunta, pero Isaías, ¿pero cuánto vale C? Por ahora no se preocupen de eso. Vamos a seguir la regla, ¿sí? La fórmula. Lo que vamos a ver ahora es cómo utilizar la fórmula. Entonces, acá te pido la integral del diferencial de z. Lo único que tenés que hacer es escribir z más una constante, porque está siguiendo la primera fórmula de integrales por tabla.
Esto es z más una constante. ¿Cuál es la conclusión de la fórmula número 1? Perdón. La conclusión es la siguiente. La integral de diferencial de cualquier variable siempre es esa variable más una constante. Ahora te preguntarás, ¿y la función? Porque el diferencial de z era el delta de z, su 1, ¿sí? Bueno, la función es 1. Acepte esa idea, ¿sí? Bien, ahora vamos a otro ejemplo. ¿Qué ocurre si ahora yo les pido calcular la integral de 7 por el diferencial de x? Me voy a olvidar de z porque mayormente utilizamos x. Entonces, nosotros podemos utilizar la fórmula número 2. ¿Qué nos dice la fórmula número 2? La integral de una constante, recuerda que k pertenece a los reales, significa que es una constante. La integral de una constante por el diferencial de x siempre es esa constante multiplicada por esa variable más una constante. Es la fórmula que nos dice. Entonces, vos escribís acá 7 por x más una constante. Ojo que estoy utilizando la fórmula número 2, ¿sí? Acá la función es 7, es una función constante. Integral de 7 por el diferencial de x es igual a 7x más una constante. Vamos con un tercer ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre si yo te pido calcular integral o la integral de x al cuadrado por el diferencial de x? ¿Qué fórmula tenés que utilizar? La fórmula número 3. ¿Qué nos dice la fórmula número 3? Nos dice lo siguiente. Si vos tenés la integral de x elevado a cualquier número, cualquiera, siempre es x elevado a la n más 1 dividido por ese mismo valor, más una constante. La única aclaración que nos hace la fórmula número 3 es lo siguiente. N tiene que ser distinto a menos 1. ¿Por qué? Porque si n vale menos 1, lo reemplazas acá, ¿qué ocurre en el denominador? Te da 0. Quizás te preguntarás, pero Isaías, 0 en el tema del límite, o sea, un número dividido por 0 en el tema del límite es infinito. Sí, pero eso, digamos, ocurre en el primer miembro. ¿Sí? Acá en el segundo miembro no tiene nada que ver con eso. Porque el segundo miembro te tiene que dar como resultado un valor numérico. Así que por ahí olvídese un poco del tema de límites. Nosotros sabemos que las integrales están aplicando límites, sí, pero olvídate de eso, ¿sí? Bien, ahora, entonces, nosotros sabemos que podemos utilizar la fórmula número 3, porque el exponente de x es 2, es decir, es distinto a menos 1, entonces sí podés utilizar esta fórmula. ¿Qué nos dice lo siguiente? Esto es igual. X al exponente le sumas una unidad, lo contrario a derivadas. En derivadas se resta, en integrales se suma. Sumas una unidad, esto es 3 y lo dividís por esa misma cantidad. Más una constante. Listo. Vamos a cambiar la expresión. Vamos a cambiar la expresión. Esto es igual. 1/3 por x al cubo más una constante. Bien, este resultado es igual que este, es análogo. Únicamente estoy cambiando la expresión. Vamos con otro ejemplo. Ejemplo número 4. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos el siguiente ejercicio? Integral de x a la 1/2, ponele, por el diferencial de x. Bien, el exponente es distinto a menos 1, es distinto. Como es distinto, entonces puedes utilizar esta fórmula sin ningún problema. Entonces esto es igual. X, 1/2 le sumas una unidad. 1/2 más 1, 3/2. 3/2 también lo ubicas en el denominador.
y le sumas una constante. Esta expresión no es adecuada, que lo dejen así, de esta forma. Nunca le va a aparecer una alternativa de esta forma. El 3 medios lo sacas afuera. Y cuando sacas afuera, cuando sacas el 3 medio, ¿sí? Invertís la expresión o la fracción. En este caso es 2 tercios por x a la 3 medios más una constante. Vuelvo a repetir. Observen el ejercicio número 3. En el denominador nosotros obtuvimos un número entero, es decir, un 3. Cuando lo sacas, sale como un tercio, ¿sí? Porque arriba siempre existe un 1. Es porque es un entero el denominador. Ahora observemos este denominador. No es un entero, es una fracción. Entonces, como es una fracción, cuando lo sacas, es decir, cuando lo convertís a coeficiente, siempre lo tienes que invertir. Siempre. Bien, esta es la expresión más adecuada. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos el siguiente ejercicio? Integral de x a la menos 1 por el diferencial de x. En primer lugar, no podés utilizar la fórmula número 3 porque rompes con la regla. ¿Cuál es la condición? N tiene que ser distinto a menos 1. Acá vos tenés que el exponente es menos 1, entonces no podés utilizar la fórmula número 3. Tenés que acudir a la fórmula número 4. ¿Qué nos dice la fórmula número 4? Bueno, nos dice lo siguiente. Si en el denominador vos tenés x a la 1, en el denominador x a la 1, esto es igual al logaritmo natural de x más una constante. Pero el x yo no lo tengo en el denominador, pero lo podés ubicar en el denominador. Acordate las propiedades de potencia. Vamos a cambiar la expresión. Esto es integral diferencial de x dividido sobre x. Recordemos las propiedades. Si nosotros tenemos un número elevado a un exponente negativo, ¿sí? Vos podés cambiar el signo del exponente, pero si querés cambiar el signo del exponente, lo que tenés que hacer es este número ubicarlo en el denominador. O sea, vos tenés un número, ahora lo convertís en una fracción, entre comillas, ¿sí? Es por esa razón que esta x lo ubicás acá en el denominador y listo, solucionado. Esta x está elevado a la 1 positivo. ¿Sí? Eso siempre tienes que hacerlo. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿a qué es igual la integral de diferencial de x dividido por x? Te ubicas en la fórmula número 4 y esto es igual. Logaritmo natural de módulo de x más una constante. Entonces, por integrales por tabla, esto es igual al logaritmo natural de x o de módulo de x más una constante. Listo. Esta fórmula únicamente sirve cuando el x está elevado a la menos 1. No te sirve para ningún otro, digamos, ningún otro caso. Ahora observen la fórmula número 5, que nos dice integral de e a la x es igual e a la x más una constante. Para la fórmula número 5, no les puedo dar ejemplo porque el ejemplo es el mismo. ¿Sí? O sea, yo tengo integral de e a la x por diferencial de x es esto. No te puedo dar otro ejemplo. Lo que sí les puedo dar como ejemplo es para la fórmula número 6. Porque nos dice, si vos tenés la integral de a a la x por el diferencial de x, esto es a a la x sobre el logaritmo natural de a más una constante, donde a es mayor a 0. La fórmula 5 sirve cuando la base es e. La fórmula 6 sirve cuando la base es cualquier número mayor a 0. ¿Y por qué mayor a 0? Esa es la condición que nos da la fórmula, ¿sí? No vamos a entrar en más detalle, ¿sí? Para poder avanzar. Entonces vamos a plantear el siguiente ejemplo. ¿Qué ocurre si yo les pido calcular la integral de 2 a la x por el diferencial de x? Bien. La base es 2, entonces vos sabés que la fórmula 5 no es. La 5 no es, ¿sí? Directamente utilizar la fórmula número 6.
¿Qué nos dice? Esto es igual a la x dividido el logaritmo natural de a más una constante. Entonces, aplicas esa fórmula. Esto es a la x, es decir, 2 a la x dividido por el logaritmo natural de 2 más una constante. Listo. Son integrales por tablas o integrales inmediatas. El proceso es muy breve. Obviamente que en los exámenes no le vamos a dar ejercicios donde ustedes van a utilizar por tabla, pero es lo que se empieza, digamos, para explicar este tema, ¿sí? Recuerden que es el último tema de la materia. Así que les recomiendo que este fin de practiquen algunos ejercicios. Lo tiene más claro, porque si no me entienden el día de hoy, lo mismo que pasó en derivadas. Si no me entienden hoy, no van a entenderme el día martes y el próximo viernes no me van a entender. Y así consecutivamente hasta que cerremos la materia, ¿sí? Porque es el último tema. Así que si les queda duda, consulten. Bien. ¿Qué ocurre con las otras fórmulas? Con la fórmula número 7 y con la fórmula número 8. Yo no te puedo dar ejemplos porque sería escribir lo mismo. La integral del seno de x por diferencial de x es igual a menos coseno de x más una constante. No hay nada más que explicar. La integral del coseno de x por diferencial de x es seno de x más una constante. Fíjate que es lo contrario a derivadas, porque cuando yo les daba la función seno de x y te pedía calcular su derivada, la derivada de seno de x es coseno de x. En integrales es todo lo contrario, es menos coseno de x. O sea, en sí están relacionadas. Vamos a plantear otro ejemplo. Ejemplo número 7. ¿Cómo resolveríamos el siguiente ejercicio? Integral de 2 más x al cuadrado por el diferencial de x. ¿Qué ocurre si les doy esta integral? Uno observa este ejercicio y lo primero que hace es buscar en la tabla para ver si alguno se acerca. La fórmula número 1, imposible, nada que ver. La número 2, tampoco, porque esta es una constante. 2 más x al cuadrado no es una constante. La número 3, tampoco, porque es x elevado a un número. Acá vos tenés 2 más x al cuadrado. Número 4, imposible. 5, nada que ver. 6, 7 y 8, bueno, ni qué hablar. Nada que ver. No hay ninguna relación. Entonces quizás vos te preguntarás, ¿cómo puedo resolver este ejercicio entonces? ¿Cómo lo vamos a resolver ahora? Bueno, en el tema de integrales existen propiedades de linealidad. Pero no lo vamos a llamar de esa forma porque cuando les pregunto, no lo recuerdan, ¿sí? Eso me ocurrió en los cuatrimestres anteriores, no recuerdan. Entonces, prefiero cambiarle el nombre a lo siguiente. Vamos a utilizar propiedad distributiva, ¿sí? Pero quiero hacer una aclaración. No es la forma correcta de mencionarlo. Lo correcto son propiedades de linealidad. Pero nosotros, a nuestro lenguaje y para este curso, para entendernos, lo vamos a mencionar como propiedad distributiva. No es así, no es la forma correcta, pero lo vamos a llamar de esa manera para entenderlo mejor, ¿sí? Bien. Entonces, aplicás la propiedad distributiva con este símbolo integral y este diferencial al mismo instante. Es decir, esta integral que está acá, la va a multiplicar al número 2 y también lo multiplicas por el diferencial. Continúa aún más. Ahora, esta integral lo multiplicas con el x al cuadrado y este diferencial lo multiplicas con x al cuadrado. Siempre el símbolo integral tiene que ir primero y el diferencial al último. Siempre. Listo. Siempre que yo lo mencionaba anteriormente como propiedad de linealidad, todos me mencionaban distributiva, distributiva. Bueno, entonces ya me quedé con distributiva. Así nadie se olvida.
Entonces, fíjate que ahora tenés una suma de dos integrales. ¿Por qué hacemos esto? Por lo siguiente, cuando nosotros lo separamos, obtenemos integrales por tabla, o mejor dicho, integrales inmediatas. Es lo mismo. Fíjate que el primer término es muy parecido a la fórmula número 2 y el segundo término es muy parecido a la fórmula número 3. Entonces utilizas en el primer término la fórmula número 2 porque k es una constante, es decir, k vale 2. Y en el segundo término vos tenés un x a la n, ¿sí? Y lo calculas. Entonces vamos a calcular uno por uno. Esto es 2 por x. Debería escribir más una constante, lo vamos a dejar para el último. Más, ahora, esto que es igual x elevado a la 3, porque acordate que es sumar una unidad al exponente y lo dividís sobre 3. Ahora sí, le sumas una constante. Acá quiero aclarar lo siguiente. Cuando uno empieza con este tema, como ve dos integrales, bueno, escriben más c más c. No es necesario, en ninguna bibliografía lo vas a observar de esa manera, ni en ninguna página web, ni en un canal de YouTube, en ningún lado del mundo. Siempre se escribe una constante, por más que vos hayas separado el ejercicio original en 2 términos, en 3 términos, en 4, así sean 100 términos, nunca vas a escribir más 100 veces c. Vas a escribir una sola c, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una constante. Acá vos vas a tener un c y un c. Suponete que la constante es, suponete que realmente conozcamos el valor de la constante. Suponete que la constante de esta integral valga 20 y de esta valga 30. ¿Vos qué vas a hacer? 20 más 30, nunca vas a escribir 20 más 30, 20 más 30. ¿Qué es lo que vos vas a hacer? Escribir el resultado final, que es la suma, 50. ¿Y ese 50 qué es? Es una constante. Por esa razón, como vos no conoces el c de esta integral y el c de esta otra integral, siempre escribís una c que hace referencia a ambas constantes. Siempre. Entonces, ahora nosotros podemos mejorar esta expresión y como en el denominador tenés un número entero, lo sacás como un tercio. Si esto fuera una fracción, al momento de ubicarlo afuera, se invierte. X al cubo más una constante. Y hemos resuelto el ejercicio. Este es un símbolo que yo realizo a veces, indicando que, digamos, es la respuesta. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué función cumple la C? La C es una constante, ¿sí? Ahora quizás muchos se preguntan, pero ¿qué hace esa C ahí? Porque si yo no lo conozco la C, nunca voy a encontrar el área de esa figura irregular. Perfecto. Lo que ocurre es lo siguiente, que, a ver, de cada integral surge una familia de figuras geométricas, ¿sí? Por ahora, lo único que les voy a mencionar es lo siguiente. No le vamos a tomar mucha importancia qué rol juega esa C, porque eso lo vamos a ver en las próximas clases. Lo único que quiero que quede claro, y está muy bien tu consulta, tu pregunta, porque esa es la idea, que se entienda todo, pero en las próximas clases lo voy a explicar, ¿sí? Siempre tiene que ir más una constante, siempre. Por ahora no se conoce ese valor, no se conoce. Podría ser 10, podría ser 20, un tercio, 7 octavos, etcétera. Por ahora no nos vamos a preocupar cuánto vale, pero obviamente siempre es una constante, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Si yo les pido calcular la integral de x al cubo menos e a la x. Observen que ahora, perdón, esta x está muy lejos, tiene que estar más cerca. Tenemos una resta de x al cubo menos e a la x. Si ustedes buscan en tabla, no lo van a encontrar. Entonces, aplicar la propiedad distributiva y posiblemente se solucione tu problema.
Aplicas la propiedad distributiva, esto es integral de x al cubo por el diferencial de x, menos integral de e a la x por el diferencial de x. Ahora, podemos observar que en ambos términos son integrales por tabla. ¿Esto a qué es igual? A x a la 4 dividido por 4, menos, observemos este ejercicio o este término, integral de e a la x por el diferencial de x. ¿A qué es igual? E a la x más una constante. Este es igual a e a la x más una constante. Esta c hace referencia a las dos constantes. Quiero hacer una aclaración. Acá adelante yo tengo un menos, perfecto. Pero nunca escribís acá menos c, eso no existe. Siempre escribís más c. Luego, en las próximas clases ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? El día de hoy, la idea era lo siguiente, dar la parte teórica de integrales y ver cómo utilizar las integrales por tabla. Únicamente eso era el objetivo del día de hoy. Porque si yo explico más cosas, por ahí algunos se van a confundir. Es lo que necesito que aprendan ahora. Bien. Ahora, obviamente esta expresión lo podemos mejorar. Esto es 1/4 por x a la 4 menos e a la x más una constante. Obviamente, más adelante, nosotros vamos a encontrar este valor de c. Eso lo vamos a aprender, pero más adelante, ¿sí? Porque si nosotros no conocemos el valor de la constante, nunca vamos a encontrar el área de esa figura geométrica. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a encontrar el área de figura geométrica? Vos dirás, bueno, Isaías, el área es un valor real. El área, o sea, si yo te doy una figura y te pido calcular el área, vos me tenés que decir, el área vale 10, vale 20, vale 30. Y yo acá no veo ningún valor numérico. Yo lo único que observo son funciones, tipo lo que pasaba en derivada. ¿Recuerdan? Si yo no te daba un valor de abscisa, vos no encontrabas el valor de la pendiente, porque nosotros sabemos que la derivada y la pendiente es la recta tangente, ¿sí? Mientras que yo no te daba un valor de x sub 0, vos nunca llegabas al valor numérico. Lo mismo ocurre acá. Mientras que yo no te dé un valor de x, vos no vas a llegar al valor de esa área. ¿Qué ocurre si x vale 0? Ponele que x valga 0. Bueno, si x vale 0, acá desaparece. E a la 0 es 1. ¿Cuánto vale el área de esta figura geométrica? Menos e a la 0 vale 1. Menos 1 más c. Pero yo no lo voy a encontrar el área si no sé cuánto vale c. Más adelante vamos a encontrar ese valor de c. ¿Sí? Bien, cada vez que nosotros calculamos integrales, estamos encontrando área de alguna figura geométrica. Con respecto a la guía número 6, no le den bola a la pregunta número 1 y a la pregunta número 2. ¿Sí? No le den bola a la pregunta 1 y a la pregunta 2 de la guía 6. Que es la guía que acabo de compartir. Directamente vayan a la pregunta número 3. En estos días practiquen los ejercicios de la pregunta 3 menos el ejercicio F y G. Ahora explico por qué menos esos dos ejercicios. Pregunta 3 de la guía 6. ¿Qué ocurre con el ejercicio F y G? Me parece que el profesor que tipeó esta parte se confundió porque esos integrales se resuelven con otro método que vamos a ver la próxima semana. El ejercicio F es integral de seno 3x por el diferencial de x. Perdón, acá es g, bueno, acá es g y acá sería f, ¿no? Me confundí. F es integral de e elevado a la 3x por el diferencial de x. Observen estos dos ejercicios de integrales, ¿sí? Observemos. Esta es la g. Bien. Si nosotros deseamos encontrar la integral de esta función, algunos piensan que se resuelve utilizando la fórmula número 5. Realmente sí vas a utilizar la fórmula 5, pero no de forma directa. ¿Por qué? Mira que nos dice la fórmula número 5. Cuando vos tenés la integral de e a la x, vos no tenés
e a la x. Vos tenés e elevado a la 3x. Recuerden, tipo derivada. Una cosa era cuando utilizábamos derivadas por tablas y otra cuando utilizábamos regla de la cadena. Si era una expresión distinta a x, no era tabla. Lo mismo ocurre acá, ¿sí? Algo muy parecido. Entonces, como el exponente no es x, yo el exponente lo tengo como 3x, vos no podés utilizar esta fórmula. No podés. Entonces, ¿cómo vas a resolver este ejercicio? Vamos a utilizar otro método matemático. Se le llama el método de sustitución. Lo mismo ocurre con este ejercicio G. Observad el ejercicio G. Si vos observas las integrales por tabla, te vas a confundir pensando que se resuelve con la fórmula número 7. Realmente sí, pero por ahora no. Más adelante me van a entender mejor todo lo que estoy mencionando ahora. Pero de forma inmediata vos no podés utilizar la fórmula 7, porque la fórmula 7 te dice que el argumento tiene que ser x. ¿Y qué tenés como argumento? 3x. Entonces no podés utilizar de forma inmediata la fórmula 7. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Utilizar otros métodos. Se les llama el método de sustitución. Ese método lo vamos a ver la próxima semana. Así que ustedes resuelvan todos los ejercicios de la pregunta 3 menos estos dos. Practíquenlo. Si no lo hacen, se van a ir perdiendo poco a poco con el tema. Es muy parecido a derivadas, ¿sí? Si no lo van practicando poco a poco, no me van a entender, ¿sí? Así que les queda como tarea para ustedes resuelve los ejercicios de la pregunta 3 menos estos dos ejercicios. ¿Alguna consulta hasta acá? Perfecto. Buen fin de para todos y para todas. Nos vemos la próxima semana. No, profe, muchas gracias. Chao, profe, buen fin de...